Gloria a Dios. Entramos a la gloriosa palabra de Dios en esta tarde. Primera de Samuel trae alrededor de 24 capítulos y vamos a hablar de una historia, la oración. Hay muchas oraciones, oraciones para que Dios perdone pecados, oraciones para que Dios restaure la vida del creyente, oraciones de peticiones especiales, oraciones de intercesión y oraciones de crecimiento espiritual y oraciones por naciones completas para que Dios restaure los reinos. Pero acá vamos a ver una historia de dos mujeres en el templo. Una irritaba a otra y otra clamaba delante de la presencia del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tiene el control de todo en nuestra vida. Vamos a ver, dice la palabra del Señor. Capítulo 1, verso 10. Mas Ana lloraba con alma y amargura y lloro abundante delante de la presencia del Señor. Pero su rival, Penina, la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concebido tener hijos. ¿Qué vemos en esto? Que había un hombre que tenía dos esposas. Una se llamaba Ana y otra Penina. Subía al templo, al Silo, a la ciudad de Silo, subía al tabernáculo, porque en ese tiempo no había templo en Israel. Era una instalación de una carpa ambulante en el desierto, pero esa carpa, ese tabernáculo tenía un poder sumo, grandísimo, porque ahí reposaba el Espíritu de Dios sobre los sacerdotes y sobre el pueblo. Cada año subían a buscar la presencia del Señor, a pedir peticiones, a dar gracias, a hablar con Dios al tabernáculo de Israel que estaba en Silo, bendito sea Dios. Y ahí se presentaba la necesidad de orar y de pedir a Dios por cada petición. Pero había esta mujer que se llamaba Penina, se burlaba de las oraciones de Ana, se burlaba de todo lo que Ana hacía, porque para ella era imposible que Dios le diera un hijo. Esta mujer Penina tenía hijas y hijos, mas Ana no tenía nada. Pero Ana tocó el corazón de Dios. Ana se fue a la esencia de Dios. Tocó el corazón de Dios llorando con amargura, con clemencia delante de Dios. Y Dios le concedió tener un hijo. Y su nombre de ese niño era Samuel. Más adelante lo vamos a ver qué significa Samuel y qué hizo Samuel en la vida de la historia cristiana entre nosotros. Pero vemos que no se trata de orar fuerte ni de orar como oremos. Depende de la condición, cómo le pidamos a Dios esa petición. Dios, que conoce los corazones de cada uno, sabe de lo que tenemos necesidad, del trasfondo de nuestras vidas, y Él siempre está atento a las oraciones de nosotros. Aunque nosotros no lo miremos bien, pero Dios está pendiente de nosotros en su amor y su misericordia. Dice que Ana no llegó con gritos al templo. Hay gente que piensa que Dios es sordo y empiezan a gritar, a hacer un gran ruido, a hacer un gran espectáculo en las iglesias. Mas Ana dice que calladamente se postró ante la presencia de Dios y puso su petición. Mas la otra hermana en Cristo, Penina, la criticaba, le decía: no va a ser posible que salgas embarazada, tú ya no puedes dar a luz, tú no puedes tener un hijo en tu seno, en tu vientre. Pero Dios, que conoce los corazones, y ella que pidió con una gran clemencia a Dios, Dios conquistó toditas sus peticiones y le dio la oportunidad. ¿Por qué? Porque Ana lloró con amargura de alma. Cuando una persona llora
con amargura de alma en su corazón, Dios escucha las oraciones sinceramente. Ella oró con lloro abundante. Ella hizo un voto con Dios. Ella oraba con todo su corazón, con toda su congoja y con toda su aflicción. Derramó su alma delante de la presencia de Jehová, y Jehová, que es clemente y prudente y misericordioso, le dio la oportunidad que tuviera un hijo. Y ese niño fue un gran hombre en las cosas de Dios. Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la palabra de Dios dice que para Dios no hay nada imposible cuando lo creemos, cuando lo acertamos, cuando lo aflechamos a Dios en nuestro corazón y le creemos que Él va a hacer la obra en nuestros corazones. Cuando le creemos a Dios de todo corazón, oramos de verdad. Oramos, no hacemos vanas repeticiones. Jesucristo dijo, no seáis como los hombres y la pleitesía y la planiña, que son gente que se ponen a orar en las calles para ser vistos por los hombres. Mas cuando vosotros tengáis una petición, dijo Jesucristo, entrar en vuestro aposento, encerrarse y clamar en ese aposento secreto al Padre de los secretos, y el Padre de los secretos los va a recompensar en público. Dios nos dio ese caudal de oración, lo dio ese secreto de pedirle en lo más íntimo para que Él responda a las oraciones también. También Jesús habló algo muy prudente que siempre me ha llamado la atención y dijo, había una viuda en un pueblo, dice en San Mateo, que esta viuda todos los días llegaba delante del juez y le decía, Señor juez, haz misericordia de mí conforme a tu piedad. Señor juez, te pido que hagas misericordia de mí conforme a tu piedad. Y todos los días con la misma oración certera. Y dice la palabra de Dios, Jesucristo, en esa parábola, que aquel juez se cansó de escuchar a aquella mujer todos los días con esa oración certera por lo que le estaba pidiendo. Y dice Jesucristo en su palabra que aquel juez, cansado de oír a aquella mujer, aceptó y le concedió todo lo que aquella mujer pedía. Nuestro Dios nunca se cansa de nosotros. Si estás pidiendo un avivamiento, si estás pidiendo un poder de Dios en tu vida, si estás pidiendo por alguien que está enfermo realmente y quieres que Dios lo sane, Dios lo va a hacer. Si estás pidiendo que tu vida crezca en Cristo, si estás pidiendo una renovación espiritual en tu vida, si estás pidiendo por tu hijo para que regrese a las cosas de Dios, o cualquier persona que tú conoces, Dios lo hará, pero tienes que creerle a Dios y tienes que creerle a su palabra, que Dios es galardonador de los que le buscan. Pero la oración es importante. La oración es comunicación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo de Dios. La oración no tiene que ser oración vana ni pasajera. Tiene que ser una oración donde tú tienes una entrevista con Dios y tú lo conoces a Dios y sabes que tú eres hijo de Dios y tienes que tener pertenencia en el reino de Dios para que Dios escuche las oraciones. Me va a decir alguien, hermano, Dios no escucha a los pecadores. Pues fíjate que la palabra del Señor dice en San Juan, que Dios, en el capítulo 8, que Dios no oye a los pecadores. ¿Cuáles pecadores? Aquellos que están perdidos en el pecado, que no tienen retroceso para retrocederse, que no quieren cambiar sus moldes, sus vidas, quieren seguir en el mismo pecado y piensan que Dios les va a escuchar aunque sigan en la misma acción. Pero cuando un pecador se arrepiente y viene a los pies de Cristo y invoca el nombre del Señor con todo su corazón, Dios lo escucha, porque Dios es amante de las almas y no hay petición que Dios no pueda hacer. Estas mujeres
peleaban en el templo. Así hay muchas personas en las iglesias que piensan que porque tienen tiempo en el evangelio son más que otras personas que van llegando, y que el Dios bondadoso se va a fijar más en la que tiene más tiempo en el evangelio que aquella alma que va llegando y está inclinada completamente a la presencia de Dios. Dios no tiene acepción de persona. Dios es amante de la verdad en lo íntimo. Espero que esta predicación de la oración te haya ayudado, porque esta predicación habla mucho de un niño que se llama Samuel, y más adelante lo vamos a ver, las grandezas que hizo Dios. ¿Por qué fue dada esta petición? Dios no da peticiones otorgadas para que queden a lo vano. Dios da algo porque Él sabe que va a germinar en su reino, va a ser productivo para la alabanza de su reino. Y todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús será hecho. Tienes que creerlo. Que Dios te bendiga. Tu hermano Alex Ramos en TikTok y en YouTube estamos como Alex Ramos, Palabra Viva. Jesucristo te ama. Gloria a Dios.